O yo, o los dos. Siempre el brillo porque los dos son extremadamente. Por eso le bajé el brillo. Le bajé todo el brillo. ¿Ves? ¿Y ese negro? Ya es el último tema. Por eso le dije, ahorra Pau. Bueno, el drenaje venoso en general va a ser tributario, todo va a concluir en los senos venosos. Y de forma general, la dirección va a ser el drenaje superficial, que es, no sé si se alcanzan a distinguir bien los colores, pero el que se ve en celeste, todo lo verde son los senos, lo que se ve en celeste es el drenaje superficial y lo que se ve como azul más oscuro es el drenaje interno. Entonces todo el superficial va a drenar principalmente hacia el seno sagital, hacia arriba, y solo una pequeña parte va a ir como descendiente. Y todo el drenaje va a ir principalmente de anterior a posterior, y el superficial de abajo hacia arriba y el interno de arriba hacia abajo. Bueno. Y se va a dividir el drenaje venoso como tal. Se divide en las venas del cerebro, las del tronco encefálico y las del cerebelo. Las del cerebro, que son las que vamos a ver aquí principalmente, pues estas son muy frágiles y no tienen válvulas. No siempre siguen a las arterias y sobre todo las superficiales sirven como una especie de amarres del cerebro hacia los senos venosos. Los senos venosos pues son desdoblamientos de la dura madre, esto ya es como generalidades. Recogen la sangre del encéfalo y de la órbita, y drenan a la vena yugular interna, que esta se va a originar a partir del foramen yugular, y va a ser la continuación del seno sigmoidal. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. Y estos se pueden dividir en tres grupos, o se dividen en tres grupos, que es el superoposterior, el anteroinferior y el lateral. El superoposterior, pues estos van a converger hacia la confluencia de los senos, y el anteroinferior, que es principalmente el seno cavernoso y sus afluentes, y el lateral, que ya es como el drenaje final. El grupo superoposterior van a ser los sagitales, superior e inferior, y los senos occipitales posteriores y la confluencia de los senos. El anteroinferior van a ser los senos cavernosos, seno petroso superior y seno petroso inferior. Aquí no sé si se alcanza a leer, pero dato importante de esto, principal, es que los senos cavernosos son atravesados por ¿sí se ve aquí? Tienen alrededor el plexo carotido interno y es atravesado por el nervio abducens, y la carotida y la arteria carótida interna, que es esta de aquí. Esos como puntos también clínicos, ¿los van a decir? ¿Van a hablar un poquito? Sí. Bueno, sí, está bien, pero sí, o sea, y es importante que vean los senos, el cavernoso y el petroso, porque son, pues ahorita que nos digan la relación clínica va a ser importante a la hora de tener esos síntomas, ¿vale? Entonces es como lo importante, y también porque y también es importante porque va a estar, o sea, puedes tener el evento vascular, llamado en este caso, puede ser de los dos, pues, porque justo está atraviesa ahí arteria, la carótida, y también atraviesa el seno venoso. Entonces puedes tener sintomatología como que dijeran ustedes, no, como que no checa, ¿no? Pero ahorita lo vemos, pero quédense con la imagen, pues ahí está, hipófisis para como relación, ¿no? Vale. Y el grupo lateral son los senos transversos y sigmoideos. Aquí se ve un poco más imagen anatómica, que es el sagital superior, que es todo esto, el sagital inferior, hasta aquí termina el sagital inferior, el sagital recto, el seno recto, y aquí está la confluencia de los senos, donde llega el sagital superior, el recto y también el occipital, que viene de acá de abajo hacia arriba.
Y el seno transverso parte de ahí, y ya después el seno sigmoideo y la Ahí, miren, ahí están otra vez el cavernoso y el petroso. Así con petroso inferior y petroso superior. Miren, el que va a dar como, bueno, el que es como lo más significativo, el que puede dar, es el cavernoso, ¿no? Por toda la, pues, cómo pasa. Y pues a lo mejor en cuestión venosa, no, o sea, vamos, propiamente de la luz del seno venoso, a lo mejor no tendríamos, no hay muchas manifestaciones. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué no? ¿Por qué creen que a lo mejor es difícil que haya un evento vascular cerebral isquémico venoso? Porque si ahí ya no hay pacientes. Porque se muere el paciente exactamente en Pero no específicamente de esta localización, sino, o sea, un evento vascular isquémico venoso, porque es raro que exista. Bueno, no es raro, pero por la circulación. Son las colaterales. pues no por las colaterales, sino que aquí va al revés, ¿no? O sea, tienes toda la llegada a los tejidos y después de la llegada a los tejidos, o sea, en la arterial pues es al revés, o sea, va con mayor fuerza, para empezar con mayor fuerza. Aquí no hay fuerza. ¿Cómo funcionan las venas? Por gravedad y por válvulas, dependiendo, hay algunas en las que no hay válvulas, ¿no? Entonces, ¿eso qué traduce? Pues que no hay fricción en las venas, entonces eso todavía es menor la posibilidad de que haya una lesión y que haya aterosclerosis. Sí puede haber, pero es muy raro, ¿no? Entonces, cuando hay un evento vascular isquémico venoso, generalmente van a tener que buscar ¿qué cosa? Ustedes tienen uno, vasculitis. Bien, inmunológico, eso. ¿Qué más? Puede ser algo bacteriano también, sí, pero casi siempre con una reacción extraña, ¿no? Pero entonces lo primero que si ven que hay dicen, se infartó, ¿no? Y se infartó en una vena. O sea, no es para nada lo mismo el abordaje que tendrían que hacer, o bueno, sugerir, porque a lo mejor no les va a tocar hacer ustedes infartar un neuro, pero si están ahí, y créanme, hay muchos neuros que no van a hacer eso. O sea, mucha gente que no está preparada, pues. Entonces, es dentro de las cosas que espero que también les quede. Van a ver y van a decir, y no lo van a estar abordando, ¿no? Lo van a abordar como si fuera un evento vascular arterial, cuando en realidad tiene que ser pues, un abordaje completamente distinto, justo por lo que estamos diciendo, porque las cosas van a ser distintas, ¿no? Y porque van a ser, sobre todo, también tratables. Y si ya se infartó, si es por una vasculitis, si ya se infartó, se va a seguir infartando. Así, si ustedes no les hacen nada, ahí es en ese momento que están teniendo la inflamación, se puede seguir infartando, ¿no? Entonces, por eso es importante también eso. Y bueno, específicamente ahorita lo que hacíamos del petroso, ahí podría ser eso, pero lo que iba es generalmente ahí pueden ser causas traumáticas, ¿ok? Específicamente por lo mismo que estamos diciendo, un EBC venoso, isquémico, y si fuera, a ver, todavía isquémico, claro, pero y si es hemorrágico, ¿qué pensarían? Traumático, ¿no? O sea, ahí vamos a irnos, si es un evento vascular hemorrágico venoso, pues vamos a pensar traumático como aquí, o lo que veíamos la vez pasada de los hematomas cerebrales también, que son traumáticos, ¿no? O también, pues, malformaciones, también puede haber como malformaciones aneurismas, ¿no? Venosas, son también medio raros, pero puede ser que alguno de esos tenga una malformación y eso reviente, ¿no? Entonces, es como la diferencia, ¿vale? Y bueno, pues aquí también se puede ver lo que les mencionaba hace un momento de una forma un poco más clara, que es los senos transversos y lo que nos mencionaba con los senos transversos, y ya no se alcanza a ver aquí, pero acá ya se ve donde baja hacia el seno sigmoide.
No voy a ver. De forma más esquemática, tenemos aquí como toda la circulación. Todas estas pequeñitas son las venas cerebrales superficiales, estas todavía se van a dividir y a simplificar. Y estas van hacia, pueden ir sobre todo las laterales, van hacia el seno sagital superior y después la vena de Silvio. Bueno, era eso, la vena de Silvio, que esta va a ir más, es la circulación más basal. Y esta, a diferencia de todos los demás, va a confluir directamente hacia, bueno, todo su drenaje va a confluir directamente hacia el seno sigmoides. O sigmoidal. A través del seno cavernoso y ¿qué más? Y el sistema venoso profundo, pues, no sé si se alcanza a ver aquí, pero bueno, empezando por aquí, vemos la vena anterior del septum pellucidum y acá vemos la vena talamostriada superior, que estos van a confluir y van a formar el ángulo venoso y ¿dónde está? El ángulo venoso a partir de ahí inicia la vena cerebral interna, que es todo esto que se ve aquí, y después la vena cerebral mayor, que esta también la conocemos como la vena de Galeno. Bueno, después esta se une con el seno sagital inferior y forman la vena basal, y con la vena basal y forman el seno recto. Aquí la vena basal tiene importancia, es la que también conocemos como Rosenthal, y esta tiene importancia porque va a formar parte de, digamos, lo que viene siendo la parte o la contraparte venosa del polígono de Willis. Ahorita se les voy a mostrar. Y bueno, ya después de ahí confluyen en el seno recto y después llega la confluencia de los senos, que es la que les mostraba hace un momento, y toda la terminación que ya mencionamos. Pues esta nada más es una imagen donde aquí, sí, aquí lo que podemos ver también son las venas anastomóticas. Estas van, que es la superior o de prolar y la inferior o de la B. Que la superior va a confluir hacia el seno cervical superior y la anastomótica de la B va hacia el seno transverso. Esta es una vista medial de esta es una vista medial del drenaje superficial y estas son las que principalmente se dividen y la mitad, casi la mitad, van a drenar hacia el seno sagital superior, superior, y la otra parte hacia el inferior, a diferencia de las laterales externas, que casi todas confluyen hacia el seno sagital superior. Y pues estas, bueno, ahorita en la correlación química a lo mejor viene, pero estas, en un evento vascular, son las que van a dar un poco más de sintomatología psiquiátrica y no sin tener sintomatología motora. Y bueno, aquí podemos ver también parte de del drenaje, como la vena cerebral anterior, la vena temporal inferior anterior, la vena basal y la cerebral magna. Esto es lo que les mencionaba ahorita de la vena basal de Rosenthal, que forma parte de polígono. Bueno, sí, es un polígono. Pues sería el polígono venoso, ¿no? Sí, es el polígono venoso. Y está la vena cerebral media profunda, que forma como
una partecita, los laditos, la vena cerebral anterior, que cada una forma como dos partes cerebrales, ¿no? La vena comunicante posterior, que forma la base, y bueno, esta nada más aquí, la basal de Rosenthal, va y confluye en la cerebral magna. Y bueno, es como la contraparte venosa que les mencionaba del polígono de Willis, pero es el polígono venoso. Y está igual, ¿no? Sí, es igual, solo está más interna al polígono de Willis. Pero hay vena cerebral anterior, comunicante anterior, cerebral media profunda, que equivaldría a nuestra media, y luego comunicante posterior, y la comunicante, digamos que como, si lo vemos como, si lo queremos como equiparar, digamos que nada más la comunicante posterior estaría como más adelante, ¿no? O sea, incluyendo en el polígono venoso la basal de Rosenthal, ¿vale? Entonces, digamos que la basal de Rosenthal equivaldría a nuestras posteriores del arterial, ¿no? Más o menos. Y la comunicante pues está como más adelante. ¿Vale? Bueno, las carotídeas, ¿no? No son posteriores a la arteria. No, pues sí, son posteriores. Bueno, y a la vena cerebral interna van a drenar la vena coroidea superior, que viene del plexo coroideo y del hipocampo, y la vena del septum pelúcido, que viene pues del septum pelúcido. Y a la vena basal de Rosenthal va a drenar la vena cerebral anterior, que viene o drena el cuerpo calloso, y la cerebral profunda, que viene principalmente del hipocampo. Y ahí pues ya nos estamos dando estructuras específicas, ¿no? Ya tenemos, a ver, entramos ahí para nosotros en cuestión clínica, el hipocampo, o sea, hay que ver eso, ¿no? Cuerpo calloso también, ¿no? En las manifestaciones de eso ya lo vimos en las comisuras, y luego para el dictamen, pues también hay que esperaría una repetición de motor, ¿no? Vale. Y también bueno, algunas manifestaciones neuropsiquiátricas, cuando vimos las guías, los núcleos de la base también que tenían implicaciones neuropsiquiátricas, ¿no? Vale. Y, bueno, esto nada más es el drenaje hacia el seno sagital inferior y hacia la cerebral magna, que pues así podemos ver las transversas del caudado, la vena anterior. ¿Sí se alcanza a ver? La vena anterior del caudado, la anterior del septo pelúcido, y que estas van a drenar hacia las venas talámicas superiores y la vena terminal. Bueno, y estas drenan a su vez hacia, o bueno, más bien confluyen en ellas las venas posteriores del septum pelúcido, y después estas van a llegar hacia las venas cerebrales internas. Y por la parte inferior, la cerebral media profunda, la vena va a recoger a las venas talamo-estriadas inferiores, y va a llegar y formar la basal, y que a su vez a ella se va a unir, antes de llegar a la cerebral magna, o en su unión, la mesencefálica posterior y la hipocampal y la ventricular inferior. Y pues esta solo es una imagen de cómo se ve en la resonancia. Que es la vista lateral, aquí se mira Ok. Estaba modelando. Esperábamos. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre la clínica del sistema venoso cerebral.
Realmente lo más importante en la parte de la circulación venosa cerebral es la trombosis venosa cerebral, como les decía pues el doctor. Entonces básicamente pues se genera un trombo que obstruye las venas pues que reciben el flujo sanguíneo en el cerebro, pero eso puede ocurrir a nivel pues de diferentes pues secciones que ya les voy a mostrar en un dibujo pues como un poco más claro. Es poco frecuente, realmente es de un 1.5 a 2% de todos los eventos vasculares cerebrales a nivel del mundo, pero realmente es infradiagnosticado y ya que la sintomatología como general es muy variable y es poco específica, a veces se nos puede pasar por alto y es importante tenerlo en cuenta y diferenciarlo de un pues, accidente cerebrovascular arterial. El origen es multifactorial. Ahorita les voy a mostrar pues una tablita, pero pues se basa en la triada de Virchow, en general pues como en cualquier pues, trombosis venosa, que básicamente es cualquier estado de hipercoagulabilidad, cualquier estado que genere estasis venosa y también que genere una disfunción endotelial. Entonces, hay dos mecanismos fisiopatológicos como tal para que se genere pues, los síntomas en la trombosis venosa. El primero es la trombosis venosa, usualmente de los vasos venosos, es decir, los que no son como tal los senos, pues va a generar pues, un flujo retrógrado pues, a nivel venoso, eso genera un aumento de la presión venosa y de manera pues, consecuente se genera edema cerebral que puede ser a nivel local, puede llegar a generar infartos venosos por isquemia venosa e incluso cuando ya es muy severo puede generar también hemorragias intracraneales, pero es como el paso final. Cuando hay trombosis a nivel de los senos venosos mayores, ya pues se genera pues, lo mismo que ya les mencioné, pero adicionalmente el aumento de la presión venosa va a generar una obstrucción a nivel de la absorción del líquido cefalorraquídeo. Entonces eso va a generar que per se se origine un aumento de la presión intracraneana y pues ya vamos a ver pues, los síntomas que pues, se generan en la hipertensión intracraneana. Bueno, entonces no se ve mucho, pero bueno, este es un dibujito como que muestra que realmente es más frecuente la trombosis de senos venosos a nivel del seno sagital superior en un 62%, este sería el seno sagital superior, y a nivel del seno transverso, que sería este de acá, que es un 41 o un 55%. Los otros senos y en los otros vasos venosos es muy poco frecuente. De hecho, en el seno cavernoso, que es este de aquí, también es poco frecuente, pero se lo señalo porque pues, la parte de la correlación clínica pues sí es bastante importante. Sobre todo por la especificidad, ¿no? Lo que decíamos. O sea, los otros eventos vasculares, o sea, la presentación clínica va a depender mucho de qué tan obstruido está y a qué altura. O sea, imagínense, si tienen todo el seno sagital, ¿no? El seno superior, perdón, abarca prácticamente todo el encéfalo, ¿no? Como casi es igual que la hoz del cerebro. Entonces, pues no es lo mismo que la obstrucción se haga en la parte más rostral, ¿no? A que se haga en la parte más, digamos, más caudal. Si está en la parte caudal, pues evidentemente la presentación sería mucho más florida, porque va a empezar a tener, pues, a obstruir el retorno venoso pues, de todas las estructuras que de adelante hacia atrás, ¿no? Y de las más también, que esa es la más común, y la segunda más común en el seno transverso, pues ahí también, porque es la confluencia prácticamente de las dos, o sea, baja el superior y también de los que están inflando. Entonces sí, a menos que sea una localización como muy puntual, como en un lumen muy pequeñito, van a tener, a diferencia de los arteriales, manifestaciones muy específicas, ¿no? Aquí van a ser manifestaciones mucho más inespecíficas, pero yo creo que lo importante aquí, no sé si lo dices también, es como la evolución. Generalmente todos los accidentes cerebrovasculares venosos tienen una evolución más subaguda. No es aguda como podría ser un isquémico arterial o un hemorrágico arterial. ¿Vale? Bueno, esta pues es como una tablita de los factores de riesgo que pueden generar una trombosis venosa. Realmente pues son muchos. Se ha visto que es más frecuente la trombosis venosa en mujeres de edad fértil y pues también en hombres, pero que sean de edad pues adultos jóvenes.
Bueno, entonces, entre los factores de riesgo puede estar el embarazo, sobre todo en el tercer trimestre, el puerperio también es muy importante, sobre todo en las primeras 6 semanas. También se ha visto que el uso de anticonceptivos orales y terapia de reemplazo hormonal. Otros factores de riesgo, las neoplasias malignas, porque generan un estado de hipercoagulabilidad. Entonces, pues aquí ponen varios ejemplos: leucemias, linfomas, carcinomas viscerales, entre otros, ¿no? Enfermedades inflamatorias sistémicas. Realmente yo les puse en rojito como para, no es que sean más importantes ni nada, sino que como para puntualizar algunas. Enfermedades inflamatorias sistémicas, entonces por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, también la vasculitis. Enfermedades infecciosas, septicemia bacteriana, endocarditis bacteriana. De infecciones fúngicas, por ejemplo la aspergilosis y la criptococosis la mencionan bastante. Trastornos hematológicos, por ejemplo pacientes con policitemia vera o pacientes que tengan anemias hemolíticas, sobre todo por enfermedad de células falciformes. También se menciona pues como tal la deshidratación severa como pues un factor de riesgo. De trastornos de la coagulación, o sea, es de los más importantes, ¿sí? Que generan pues trombosis venosa. Entonces, pacientes sobre todo con deficiencia de antitrombina 3, deficiencia de proteína C y S y también con mutación del factor 5 de Leiden son las que más se han asociado con trombosis venosa. Aquí otra que también mencionan es la presencia, pues por ejemplo, cuando hay de síndrome antifosfolípido. Bueno, estas pues ya son otras alteraciones de aquí. Bueno, por ejemplo aquí, enfermedades locales, entonces infecciones extradurales, que es como por contigüidad. Entonces una mastoiditis, una sinusitis, una celulitis facial, una osteomielitis, una amigdalitis, una otitis, podrían llegar a generar una trombosis venosa. También pueden ser, por ejemplo, las meningitis. ¿Qué se ha visto? La meningitis generalmente podría llegar a ocasionar una trombosis del seno sagital superior, pero pues no es muy común, es muy raro. Por ejemplo, la mastoiditis podría llegar a generar una trombosis de senos venosos transversos, tampoco es muy común. Y ya pues la del seno cavernoso, que sería más que todo las faciales, ¿no? Entonces, sinusitis o también infecciones pues a nivel oral. Tumores también podrían generar riesgo para sufrir trombosis, el meningioma, una metástasis a nivel cerebral y pues ya pues entre otras, ¿no? Pues son bastantes. Pero pues hay que tenerlas pues como en cuenta. Bueno, en las manifestaciones clínicas, pues como ya mencionaba pues el doctor, puede ser aguda, subaguda o crónica. La más común es la presentación subaguda, que es de 2 días a 1 mes, desde que se genera el trombo, que es un 50%. En segundo lugar está la presentación aguda, que es menos de 2 días, que es un 30%, o sea, sí se podría llegar a presentar. Y ya la crónica, que es mayor de 1 mes. Incluso pues hay como que registros de hasta incluso 6 meses. Y eso generalmente pues es la poco más la menos frecuente, que es un 20%. Bueno, se han descrito 4 patrones, pues en general, de las trombosis venosas. Como les dije, y como ya les mencionaba el doctor, es muy variable dependiendo del sitio y dependiendo de qué tan grande es la trombosis. Pero pues en general se dice que primero podría haber síntomas de una hemorragia intracraneal de forma aislada, ¿no? Entonces, pacientes con cefalea, con vómito, con papiledema. El papiledema nos podría condicionar que el paciente tenga diplopia y disminución de la agudeza visual. Podría estar así o puede también estar acompañado, pues ya más adelante, de disminución del nivel de conciencia y pues también parálisis del sexo parocraneal, ¿no? El segundo patrón es el síndrome neurológico focal. Básicamente son pacientes que tienen signos focales, o sea, parece como si fuera un accidente cerebrovascular arterial. Podemos ver que puede el paciente tener debilidad motora, entonces ya sea monoparesia en una extremidad o hemiparesia, déficit sensorial e incluso afasia. Por ejemplo, la afasia es muy característica de pacientes que tienen trombosis del seno venoso transverso izquierdo, aunque no es exclusivo pues, de este. Este síndrome neurológico focal es muy común que se acompañe de crisis convulsivas. Se ha visto que las crisis convulsivas llegan incluso a un 40% de frecuencia. Pueden ser tónico-clónico generalizadas, pueden ser focales o incluso pueden llegar a un estatus epiléptico. También puede acompañarse pues, de una alteración del estado de conciencia en caso tal pues, de que ya sea tan extensa pues, la trombosis.
que ya haya un edema a nivel pues, de los ganglios basales y también a nivel del tálamo. Bueno, el otro patrón es la encefalopatía subaguda difusa. Básicamente es un paciente que pues, se le ve con disminución del estado de conciencia, pues, llegando incluso al coma por el edema a nivel de los ganglios basales y del tálamo, y también se puede ver incluso pacientes con delirio. Y el cuarto patrón es el síndrome del seno cavernoso, que pues, como ya mencionaba el doctor es muy específico. Entonces básicamente son pacientes que tienen oftalmoplegia, dolor retroorbitario, quemosis y proptosis. Y ahorita les voy a mostrar un poco del síndrome del seno cavernoso. Entonces las manifestaciones clínicas, pues como les mencioné, la más frecuente es la cefalea. La cefalea también es muy variada. Puede simular un dolor de una migraña, que sea recurrente, que sea incraniana, también puede ser simular una cefalea en trueno, parecido pues, a las hemorragias subaracnoideas, o incluso también puede ser progresiva, intensa y crónica, más de 24 horas, sobre todo cuando está asociada a hemorragia intracraneal. Entonces realmente no es como que la cefalea pues, puede ser de cualquier característica. La frecuencia es de un 70 a un 90%, se ve más en las mujeres y en adultos jóvenes, en quienes no se va a ver la cefalea, pacientes sobre todo ancianos y pacientes que tengan cáncer. Las crisis convulsivas también muy frecuentes, de un 30 a un 40%, pues como ya les mencioné, puede ser generalizado o puede ser a nivel focal y se da sobre todo en pacientes que tienen también signos focales. Los signos focales aquí, bueno, dice que es un 20%, aunque realmente en otros artículos también mencionaban que podría llegar de un 30 a un 50% de frecuencia. Y el papiledema también es muy frecuente, de un 30 a un 60%. El papiledema puede generar que pues, el paciente tenga, como les mencioné, diplopia, disminución de la agudeza visual e incluso ceguera. Es muy poco común que el papiledema esté en ausencia de cefalea, casi siempre están los dos. Otras cosas, como ya les mencioné, más raras, el coma, trastornos del estado mental como el delirium, y disminución del estado de alerta. Pero pues piensas del 15 al 25%, o sea, no es bajito tampoco, ¿no? Aunque sí me gusta. Digo 25, pues 25 millas se me hace. O sea, una cuarta parte puede desarrollar alteraciones del estado mental, ¿no? Y que pueden ser tanto conductuales como afectivas. Digo así, ahorita el que me acuerdo, un caso era una chava que tuvo un evento vascular cerebral venoso y era fue del seno transverso, no, el seno transverso, pero después fueron los dos, o sea, los dos senos, justo en la unión. Y la paciente no tenía ninguna alteración neurológica, motora ni sensitiva, pero hizo un cuadro de manía. Entonces, pues digo, al final de cuentas, ¿y por qué? Pues parece que parecía que sí fue ella una cuestión de coagulación, ¿no? No era una vasculitis, o sea, no explicaría, por ejemplo, porque a lo mejor una vasculitis me dice, pues está fácil, pues está todo inflamado en general, entonces eso a lo mejor está promoviendo que haga la manía, pero ya no sé, ya era muy específico el trombo y pues así, bipolar, pues aquí lo hubiéramos metido como bipolar. Y lo difícil de esto es que, pues, no tenía ninguna manifestación neurológica para que estuviera focalizando, pues, o sea, la exploración neurológica estaba normal. Incluso, bueno, esta paciente la vimos en neuro, o sea, estaba en neuro, en psiquiatría de neuro, y la habían visto los neurólogos, o sea, hasta le habían hecho punción lumbar. Lo único que apuntaba ahí, que pudiera haber hecho sospecha, pero los neurólogos lo vieron, fue la presión de apertura de la PL. ¿Qué habría pasado con esa presión de apertura? Estaba aumentada, poquito, pero poquito para la presión es mucho, ¿no? Estaba como 4 milímetros de agua. ¿Sí la han medido? ¿Volvieron? ¿Alguno le tocó ver cómo la medían? ¿No? ¿Nadie? Pues sí, hazle como... No, al hacer la punción lumbar se tiene como una valvulita o un aparatito que mide cuántos centímetros de agua sale. Bueno, ese es como el fashion, así con un aparatito.
pero la otra es con una línea de acceso, pues, periférico, o sea, del suero, lo pegan en una regla. La pegan en una regla así, tal cual. Y entonces cuando haces la punción, lo primero es o sea, si la vas a medir es lo que haces primero, ¿no? Porque si ya le estás quitando, si ya le sacaste, pues entonces ya bajo la presión, ¿no? Entonces en cuanto entran y les das la primera gotita, ya tienen la línea y lo atoran en la aguja, ¿no? Porque es de esta, pues, igual. Entonces ya ven que traen la rosquita, entonces la enroscan. Y el punto es que donde empieza la regla, o sea, en el cero, esté a la altura de donde están haciendo ustedes la punción, ¿no? Para que sea efectivo. Si ponen la regla acá, pues no van a estar midiéndola bien. O si hacen la regla, el cero, pues tampoco la van a estar midiendo bien. Y de preferencia que esté pegada, o sea, que esté lo más pegado que el paciente lo permita a donde están tomando la muestra, pues, a la aguja, ¿no? Porque también si la ponen muy retirada, ahí ya también va a cambiar un poquito. Entonces es la presión de apertura, ya la conectan y eso va a subir el líquido cefalorraquídeo y por eso se miden milímetros de agua, no de mercurio, ¿no? Porque lo que es nada más medir cuántos centímetros sube de acuerdo a la presión. Ahorita no me acuerdo ahí si se les da cuánto es lo normal, pero estaba elevado 3 centímetros. Pero imagínense, uno dice, ay, 3 centímetros, pero subir el líquido 3 centímetros, ¿cuánto implica de la presión? Y el pretexto de los neurólogos fue que se estaba moviendo y que estaba gordita. No, es que está gordita y se estaba moviendo porque estaba manejando. Pues no, o sea, por más que te muevas, o sea, no puedes hacer que aumente la presión. O sea, ¿cómo aprietas la cabeza? Pues es eso, ¿no? O sea, tienes que apretar la cabeza, pues, para que subiera la presión. Entonces, pero era lo único que tenía la paciente, no estaba focalizada, no tenía, la piel estaba normal, en ese momento estaba normal, pero luego le repitieron otra y fue lo que hizo como la sospecha, porque aparte, a ver, chicos, después de que no sé, o sea, la paciente no cedía, ya le iban a meter a TEC porque la estaban viendo en psiquiatra, y ya tenía imagen, pero la imagen era simple, no la habían aventado contrastada, y tampoco y al no ser, por ejemplo, si ustedes tienen el trombo y le pides una resonancia simple, pero no le pones medio de contraste, y aparte también si no dices en fase venosa, pues tampoco nos va a salir, porque el medio de contraste pues primero llega por la arteria y luego ya después se va a ir por las venas. Pero aparte, o sea, pudieran decir, bueno, alguna secuencia que pueda haber esto, pero no está haciendo como tal una isquemia tan rápido. Entonces tampoco vas a tener cambios luego en un EBC venoso si no es con medio de contraste, ¿no? Entonces, pues, pobre porque pues, se tardó en salir, ¿no? Porque se tuvo manera casi como 2 semanas antes de que, no, como una semana yo creo, antes de que cacháramos que era una trombosis venosa, ¿no? Y después, ¿qué creen que haya, por ejemplo, en la siguiente función lumbar, qué creen que haya sucedido? La siguiente ya no les midieron la presión. Es de 60 a 150. ¿Eh? De 60 a 150. De 60 a 150, pero creo que cada centímetro son 10. O sea, cuando pones la regla, se me hace. Porque pues no es un metro, no es así. Tendría que tener una regla de esas donde vendían telas. Ajá. Creo que 1 centímetro equivale a 10. Ajá. Entonces puede subir de 5 a 16. Si esta paciente tenía, no sé, 19. ¿No? Bueno, entonces, ¿qué creen que hubiera pasado después de una semana ya con los síntomas, con el trombo y la PL? Sin presión de agua, le digo, ya no se lo midieron. Pero ¿qué creen que hubiera pasado?
No, o sea, no tenía hipertensión intracraneal tan marcada, la verdad no. O sea, tampoco crecen como los subdurales. Los subdurales crecen porque se va a un espacio, pues al espacio abierto, a la dura, ¿no? Este era, te digo, de los senos transversos, ahí está. Bueno, yo había leído que hay como dos fases, que es la fase congestiva, y una vez que pasa la fase congestiva, si no tiene hipertensión intracraneal, dependiendo del nivel como voluminario del parénquima, pasa como una fase hace como unas venitas también colaterales a manera de estabilización, y si no, pues simplemente te queda el déficit, pasa la penumbra isquémica, ya que le queda con el déficit. Sí, pero en la PL lo único que había era proteína, ¿no? Porque estaba viendo cierto sufrimiento celular, y entonces si hay sufrimiento celular, hay inflamación, y si hay inflamación hay destrucción, ¿no? Entonces, también cuando vean elevaciones de proteínas en líquidos cefalorraquídeos, pues está destruyendo, ¿no? Y muchas veces no vas a tener leucos, y tampoco vas a tener linfos, y no vas a pensar, o sea, vas a descartar que sea bacteriano o que sea viral, pero si está proteína, pues entonces la siguiente sería que autoinmune, ¿no? Reumatológico por inflamación intrínseca, ¿ok? Que en este caso podría ser por la trombosis venosa, ¿no? ¿Vale? No está elevando células, pero se está destruyendo el tejido. Vale, bien. Y ahora, ya no les había dicho, en la cefalea signos que nos pueden ayudar, pero pues no siempre están presentes, es que es un dolor que no mejora, pues, incluso ni siquiera en el sueño. O sea, usualmente son pacientes que duermen y les despierta el dolor, y también usualmente es una cefalea que va a empeorar persistentemente con el esfuerzo, con las maniobras de Valsalva, y también al acostarse. Por eso, pues, esas son como una de las banderas rojas de cuando uno pregunta cefalea. Entonces, básicamente digamos que el diagnóstico se hace mediante neuroimagen. Lo ideal sería venografía, ya sea por TAC o por resonancia, pero pues realmente es más fácil, pues, encontrar pues una TAC que no sea sin venografía, y una resonancia magnética sin venografía. Entonces, pues esos son los que les voy a poner aquí, pues que son los que tenemos más disponibles. Entonces, en el TAC, bueno, se pueden ver signos directos o signos indirectos. Cuando hablamos de un signo directo, son los signos que se dan porque se visualiza el trombo en el sitio donde está pues, generando la obstrucción. Y los signos indirectos son lo que se ve en la imagen, pues como consecuencia del daño que se genera a nivel cerebral. O sea, los indirectos básicamente serían signos de edema cerebral, no se los traje aquí, pero pues básicamente es el borramiento de los surcos y la disminución del tamaño de los ventrículos cerebrales. Entonces, en cuanto a los signos directos, depende, pues, si es un TAC sin contraste o un TAC con contraste. Bueno, no sé si se ve muy bien, pero sin contraste tenemos uno, es el signo de la cuerda o el signo del cordón. Usualmente se da cuando hay una obstrucción a nivel de una vena cortical. Entonces, básicamente, pues es que se ve una hiperdensidad en forma, pues, como de una cuerda. No, tampoco es que se dé siempre. Se ha visto que entre un 25 a un 30% de los casos se podría llegar a ver. Otro signo es el signo del triángulo denso. El signo del triángulo denso se da aquí más o menos en la parte posterior del seno sagital superior, en la confluencia de los senos. Básicamente, pues se ve como un triangulito, pues, hiperdenso, y significa, pues, que el trombo, pues, está al nivel de esa confluencia. Se puede dar hasta en un 60% de los casos que, pues, los pacientes, pues, que presenten esta trombosis, pero pues no son signos específicos, o sea, realmente pueden haber falsos positivos, entonces hay que tenerlo presente. Bueno, y ya con contraste, entonces, cuando hay sobre todo una trombosis de la vena sagital superior, entonces lo que se puede ver es el signo del delta vacío o el signo del triángulo vacío, que básicamente es como hay un defecto del llenado. No sé si pueden ver aquí que pues hay como un puntito, y alrededor pues como que está pues pasando el líquido. Entonces, básicamente es por el defecto del llenado. Es muy frecuente verlo en la trombosis del seno sagital superior. Bueno, y ya la resonancia magnética,
En la resonancia magnética pues se va a ver sobre todo es una hiperdensidad a nivel de donde está el trombo, pues en este caso está a nivel posterior de la vena sagital superior, como se puede ver aquí, pues, y también aquí, y también se le llama signo del triángulo denso. Bueno, la trombosis del seno cavernoso, como ya les mencioné, pues es muy rara, pero pues es muy importante por la especificidad que tiene. Usualmente se da por causas sépticas. Entonces se ve que es una complicación rara de las infecciones faciales, sobre todo de furúnculos nasales y de sinusitis esfenoidales o hemorroidales bacterianas. Aunque también se ha visto que incluso las infecciones dentales en un 10% podrían ocasionarlo. Los patógenos más habituales que se ven pues, a nivel pues, de esta trombosis pues, es el Staphylococcus aureus, un 70%, seguido pues, de Streptococcus y luego pues, por anaerobios. Entonces, como les decía mi compañera, la importancia pues, del seno cavernoso es por las estructuras que están pues, incluidas dentro de él. Entonces, por una parte, pues bueno, está la hipófisis, está aquí, si pueden ver, este es el par craneal número 3, el par craneal número 4, este es el abducens, de aquí, esta es la rama oftálmica del trigémino y esta es la rama maxilar del trigémino. Y aquí pues también estaría la carótida interna. Entonces, bueno, esta es una imagen pues de una adulta mayor pues que tuvo pues una trombosis del seno cavernoso. Entonces, como pueden ver, bueno, las manifestaciones clínicas que se pueden ver a nivel de este síndrome es, primero, puede haber cefalea intensa pues y progresiva que pues no mejore con los analgésicos. Muy importante, dolor facial, sobre todo a nivel de la zona periorbitaria, retroorbitaria y también a nivel frontal. Como la causa más común puede ser séptica, entonces son pacientes que van a tener usualmente fiebre alta, van a tener oftalmoplegia del sexto par craneal, entonces que no van a poder hacer la abducción pues, externa pues, del globo ocular. También puede haber protrusión, o sea, proptosis pues, del globo ocular y edema palpebral. Estos puede que empiecen unilaterales, pero generalmente progresan y se convierten en bilaterales. También puede haber tosis, puede haber quimosis, puede haber pérdida de la sensibilidad facial, sobre todo a nivel de la frente pues, y de la mejilla, sobre todo pues, por las ramas del trigémino. También, como hay una disfunción del tercer par craneal, son pacientes que pueden tener anisocoria o midriasis. Se puede ver incluso papiledema y también pérdida de la visión. Ya si se extiende bastante pues, a nivel del sistema nervioso central, ya se puede ver disminución del nivel de conciencia, incluso convulsiones, pero eso es como de manera progresiva y es ya pues, como lo último que se ve. Entonces, pues ahí los ojitos y eso es como el centro. Bueno, ya les traigo pues, como otras dos patologías, no es que sean ya tan importantes, pero pues, como para que lo tengan presente. Está la hemorragia subaracnoidea perimesencefálica no aneurismática. Entonces, esta entidad pues se describe por dos cosas. Uno, porque la sangre se limita únicamente a las cisternas perimesencefálicas, como pueden ver aquí. Es decir, no se van a extender ni a la fisura de Silvio ni a la fisura interhemisférica. Y lo segundo que tiene que tener es que pues, hay una ausencia de aneurisma en los estudios de angiografía. Entonces, cuando pues, están presentes estas dos características, usualmente es por un sangrado venoso benigno. Es espontánea, no se sabe como la causa específica, pero que se cree que pues, es una rotura de una vena superficial continua o perimesencefálica. Usualmente estas hemorragias pues, tienen muy buen pronóstico porque el riesgo de resangrado, de vasoespasmo y de hidrocefalia es muy bajo. Entonces son pacientes que sí tienen una buena evolución. Bueno, aquí es muy importante que si en una imagen yo encuentro, o sea, una distribución perimesencefálica y ya, eso no es exclusivo ni patognomónico de un sangrado venoso sin aneurisma. Entonces, siempre que yo encuentre esto, primero tengo que hacer un estudio de imagen, una angiografía para descartar que no haya aneurisma, porque se ha visto que los aneurismas vertebrovacilares también pueden generar pues esta patología y pues el pronóstico pues es diferente. Bueno, y el otro es la hemorragia subaracnoidea cortical pura. Básicamente pues es una hemorragia subaracnoidea no traumática y la sangre se va a limitar solamente a los surcos en la convexidad cerebral, es decir, que no va a las cisternas.
Entonces, esa hemorragia, pues suele, como les dije, es no traumática y también suele ser no aneurismática. A diferencia de la anterior, pues que tenía un buen pronóstico, esta es importante tenerla en cuenta porque entre las cosas que hay que descartar es que no sea por una trombosis de senos venosos. Entonces, por ejemplo, esta de aquí tiene, bueno, lo que ya les dije, ¿no? La sangre pues en la convexidad, pero adicionalmente le hicieron esta con contraste y aquí encontraron que había un signo de la delta vacía o del triángulo vacío, que es un signo muy común en una trombosis del seno sagital superior. Entonces, por ejemplo, pues esta sería pues la causa en esta imagen, ¿no? Una trombosis de senos venosos. Y entonces, estamos aquí, terminamos y cuando quieran,